Mi querido Vivencio, hay varias preguntas para ti. Déjame hacerte la primera que proviene de nuestro público. Me han dicho que tengo la presión arterial alta, pero yo lo asocio al estrés de mi trabajo. ¿Cómo saber que la presión alta es por mi estrés o por otra causa? Muchas gracias por esta pregunta porque estoy seguro que muchos de ustedes se están cuestionando este punto. Uno le toma la presión arterial y dice, ¿tiene usted 150 o 160 de presión arterial? Y bueno, es que he venido deprisa, es que estoy muy nervioso, es que en este momento tengo una situación emocional realmente delicada, familiar o laboral. Bueno, yo lo primero que les tengo que decir es que esta es la mejor forma de engañarse. ¿Y por qué le digo esto? Pues porque el estrés forma parte de nuestras vidas y uno, evidentemente, el estrés le aumenta la presión arterial, pero si sube la presión arterial a unas cifras inaceptables, eso hay que tratarlo. No se puede uno pensar simplemente que es por nerviosismo. Por tanto, ese estrés que ustedes creen que es el causante de la hipertensión, no es el causante, es el favorecedor de la hipertensión. Si esto les ocurre, tienen que estudiarse adecuadamente a ver si son hipertensos. Y si son hipertensos, tendrán que tomar las medidas oportunas que su médico establezca, tanto las medidas de cambio de estilo de vida como los medicamentos. Y me preguntarán ustedes, ¿hay alguna forma de ver si yo soy realmente hipertenso? Pues hombre, hay varias formas. Una es tomando la presión arterial en diferentes circunstancias. Les decía que la presión arterial no se puede tomar de cualquier manera. Tomemos la presión arterial como se debe tomar y veamos si la presión arterial está por encima de lo que nos dicen los márgenes de seguridad. Y ahí podremos diagnosticar hipertensión. Pero también hay otra forma de diagnosticar la hipertensión. Podemos utilizar lo que les decía, monitorización ambulatoria de la presión arterial. Su médico les puede colocar un aparato de toma de presión arterial durante 24 horas. Y ahí vamos a ver toda la presión arterial durante 24 horas. O la toma ambulatoria por uno mismo. Es decir, ustedes se pueden comprar un aparato de presión arterial y medirse la presión arterial. Por tanto, hay formas de diagnosticar la hipertensión, pero por favor, no se engañen pensando que el estrés es el causante de la hipertensión. El estrés lo que hacen es un facilitador de la hipertensión. Indudablemente, si una situación de estrés concreta se resuelve y el paciente vuelve a cifras normales, pensaremos que el estrés es el causante de esas cifras altas. Pero lo más frecuente es que el estrés lo que haga solamente es desencadenar o exacerbar o exagerar unas cifras de presión arterial y el diagnóstico de la hipertensión es absolutamente fundamental. Repito, no se engañen pensando que el estrés es la causa de su hipertensión, porque así se quedan sin diagnosticar muchos hipertensos, así se quedan sin tratar muchos hipertensos y así luego quedan las consecuencias de una presión arterial elevada durante mucho tiempo. Hay una pregunta para el doctor Andrés Íñiguez. ¿Es posible que un corazón infartado se recupere o vuelva a funcionar? Todo depende de cuánto tiempo haya permanecido el músculo que se contrae y que bombea la sangre a los distintos órganos del cuerpo sin riego, y también de la influencia de algunos factores propios del paciente. Por ejemplo, cuánto de brusca haya sido la obstrucción de esa arteria, si tiene circulación colateral desde otra arteria que le dé un riego aunque sea parcial, si ha tenido previamente episodios que le han acondicionado para soportar más la falta de riego, pero en general la ausencia de riego sanguíneo en una arteria coronaria de más de 30 a 60 minutos conduce a la muerte de las células musculares y por tanto, al cabo del tiempo, a su sustitución por una cicatriz y a su cese de función como bomba que ese tejido ejercía antes. Y hasta ahora, pues no hay ningún tipo de tratamiento que sea capaz de regenerar esa pérdida de células, esa pérdida de músculo. De forma que la única garantía de no perder músculo es restablecer el riego lo antes posible e idealmente en menos de una hora. Otra pregunta para el doctor Vivencio Barrios. ¿Cómo saber si el tratamiento para la presión que estoy tomando está funcionando?
Esta pregunta es muy fácil, porque realmente tenemos la gran ventaja con la presión arterial que podemos monitorearla, es decir, nosotros podemos mirarnos la presión arterial y ver si realmente nuestra medicación está funcionando. Y les aseguro que la medicación funciona en la casi totalidad de los pacientes. Es decir, si ustedes se toman la medicación, les aseguro que la presión arterial les va a bajar. Es posible que les pueda aparecer algún efecto adverso, que por supuesto tendrán que comentar con su médico para ver la importancia que tiene. Pero si se toman la medicación, hoy en día tenemos medicamentos antihipertensivos enormemente eficaces y enormemente seguros. Les va a bajar la presión arterial. Así que, ¿cómo saber si está funcionando? Pues tan sencillo como mirarse la presión arterial y si se han tomado la medicación correctamente, verán que la presión arterial les ha bajado. Y en ese sentido, quiero también remarcarles un aspecto muy importante. Es muy importante que hablen con su médico para ver cuáles son los objetivos de presión arterial que su médico les dice. Y les va a decir, en la mayor parte de los casos, mire usted, tiene que tener la presión arterial máxima o sistólica por encima de 140 y la diastólica, por debajo de 140 y la diastólica por debajo de 90. Pues bien, si ustedes se toman la presión arterial con su medicación tomada correctamente y ven que la presión arterial está por encima de 140 o está por encima de 90, deben también consultar a su médico porque a lo mejor lo que necesitan es más medicación antihipertensiva. Pero repito, la gran ventaja de la hipertensión, a diferencia, por ejemplo, de otros factores de riesgo como el colesterol, es que nosotros podemos medirla cuantas veces haga falta, porque tomar la presión arterial cuesta muy poquito en cuanto a tiempo y nada en cuanto a dinero. Así que tómense la presión arterial y verán cómo la presión arterial les baja si toman la medicación correctamente. Decía que otros factores de riesgo como el colesterol no podemos tener lo mismo. Uno no se puede estar tomando análisis de colesterol cada día para ver si su colesterol le está bajando. Así que la gran ventaja de la hipertensión es que podemos controlarla nosotros mismos, podemos vigilarla nosotros mismos. Pregunta para el doctor Andrés Íñiguez. Soy cuidador de un paciente y me da miedo no saber cómo identificar que el paciente se está infartando. ¿Cómo saber que está cursando con un infarto? Lo más importante es identificar los síntomas que el paciente tiene, que como saben, el fundamental síntoma es el dolor, un dolor opresivo en el centro del pecho, a veces irradiado que se les va hacia el brazo izquierdo, a la mandíbula, a veces a la espalda, con sensación de gravedad, a veces con síntomas como náuseas, vómitos o taquicardia, pero con sensación de gravedad, y es un dolor mantenido más de 15 minutos. Lo más importante es saber que este tipo de dolor puede traducir la falta de riego de una arteria del corazón y la posibilidad de que esté empezando un infarto. Y ahí lo relevante, lo crítico, es llevar al paciente al sitio donde se le pueda tratar de la forma más efectiva para conseguir que esa arteria vuelva a estar abierta, que se le quite la obstrucción y que riegue ese músculo. Y esto solo se puede efectuar en determinados hospitales que le puedan hacer una angioplastia coronaria o en cualquier sitio donde se le pueda dar al menos fármacos fibrinolíticos que disuelvan ese coágulo para que el riego se establezca. Pero, insisto, lo crítico es saber identificar el dolor y luego en el sitio oportuno del sistema sanitario, sea una consulta, sea un hospital, hacer un electrocardiograma que identifique claramente y que corrobore que está teniendo un infarto. Otra pregunta para ti, estimado Vivencio. ¿Qué pasa si por olvido no tomo mi pastilla de la presión arterial? En más de una ocasión me ha sucedido esto. Bueno, este es un problema común y es lo que nosotros en medicina llamamos falta de adherencia o falta de cumplimentación. Por favor, no lo hagan. Procuren llevar de forma estricta la toma de medicación. Y tienen muchas formas de ayudarles a que se tomen la medicación de forma correcta. Hay muchas aplicaciones, ustedes utilicen la que les parezca oportuno, hagan su recordatorio que les parezca más fácil, apliquen lo que a ustedes les parezca, pero no se olviden de tomar la presión arterial.
perdón, de tomar la medicación de la presión arterial. Es muy importante tomar la medicación antihipertensiva. Y además, no se olviden nunca, porque cuando se olviden una vez, se van a olvidar una segunda y una tercera, y entonces aquello va a ser un pequeño caos. Así que márquense que es muy importante no olvidarse tomar la medicación de la presión arterial. ¿Qué ocurre si un día me olvido? Hombre, habitualmente, a no ser que sea un hipertenso muy grave y esa medicación que esté tomando a lo mejor tenga 3 medicamentos antihipertensivos, cosa que ocurre porque nosotros tenemos disponibles medicamentos con triple terapia, es decir, tenemos fármacos que tienen 3 medicamentos. Imagínense si se dejan de tomar no una pastilla, sino 3 pastillas a la vez, porque ese medicamento lleva 3 componentes. Pues obviamente la situación puede ser peligrosa. Si se toman una medicación con un solo medicamento y se la dejan un día de tomar, pues lo más frecuente es que no ocurra nada. Pero procuren que eso no ocurra. Y además, les repito, cuando uno empieza a olvidarse de la medicación un día y ve que tampoco pasa nada, el olvido cada vez es más frecuente. En definitiva, si uno deja de tomarse la medicación de la presión arterial un solo día, es posible que no le ocurra nada, pero si eso lo hace y empieza a ser habitual, entonces seguro que va a ocurrir algo. Y también dependerá, lógicamente, de las cifras de presión arterial que uno tenga y de la medicación que uno tenga para que el olvido sea más o menos grave. Pero siempre, siempre va a ser peligroso. Así que tengan muy claro en su cabeza que la medicación de la presión arterial les puede salvar la vida. Mi estimado doctor Íñiguez, le preguntan, conozco gente que se infarta y muere. Hay otras personas que se han infartado y siguen vivos. ¿De qué depende esta diferencia? Fundamentalmente, cuando una persona tiene un infarto, la probabilidad de morirse está en relación directa con el tiempo que se ha tardado en administrar el tratamiento en esencia. Luego puede haber otros condicionantes que puedan jugar un papel y que agraven el pronóstico o al contrario que lo reduzcan. Pero si tuviéramos que identificar un factor clave, crítico, fundamental en el pronóstico y en la mortalidad de los pacientes con un infarto agudo de miocardio, es el tiempo que se tarda en proporcionarles el tratamiento para volver a desobstruir la arteria y que les riegue normalmente. Esto es lo crítico para que el paciente sobreviva y que su mortalidad sea, por tanto, la mínima. Y ese tiempo debe ser siempre inferior a 1 hora.